tenemos la participación del doctor Jorge Mario Vargas de la Universidad de San Carlos con el tema polinizadores en plantas medicinales. Buenos días, también es un gusto estar acá. La asociación me invitó a hacer una charla acerca de plantas medicinales y polinizadores. ¿Qué importancia tienen? No, en realidad no es que las plantas medicinales, los polinizadores para ellas sean más importantes que otras plantas, porque es lo mismo para casi todos los grupos. Más bien yo lo que voy a hacer ahora es que me voy a enfocar un poco más quizá en la parte química, digamos, de las plantas, ¿verdad? No cosas tan complicadas, más bien cómo funciona químicamente la relación planta-polinizador, digamos, ¿verdad? Algunas cosas de qué es lo que hacen las plantas para atraerlos, digamos. Bueno, vean, pues las plantas medicinales, o mejor dicho, las plantas y los polinizadores, ¿verdad? En general es como un mercado. Un mercado, el concepto es, existe un grupo de vendedores y existe un grupo de compradores. Ese es un mercado. Entonces, los vendedores tienen algo que ofrecer, ¿verdad? Y los compradores siempre están buscando algo, ¿sí? Y entonces, digamos, ambos interactúan en base a esa relación. Con las plantas medicinales, pues así es igual. Una planta medicinal, digamos, ¿qué es? Pues es una planta, ¿verdad?, que tiene en el cuerpo humano un efecto, ¿verdad? ¿Y qué efecto tiene? Pues puede curar, puede mejorar a la persona, puede aliviarle su dolencia, o puede simplemente no hacer nada. Con las plantas medicinales y con todas las plantas, el resultado final, digamos, de todo lo que, las señales que le envía al polinizador es siempre la misma, ¿verdad? Al final, lo que se quiere es tener semillas, ¿sí? Esa es la relación planta y polinizador. Al final lo que quieren es producir semillas. ¿Para qué? Pues para perpetuar la especie, ¿sí? El polinizador, ¿qué es lo que quiere? Pues sencillamente una forma de continuar su ciclo de vida, porque necesita energía para continuar. Entonces el polinizador lo que hace es buscar, digamos, o puede ser, digamos, consumiendo polen, consumiendo néctar, o simplemente comiéndose, como dice José, comiéndose al polinizador que está en la flor, ¿verdad? Pero siempre es una cuestión de alimento casi siempre, ¿verdad? La relación que hay entre polinizadores y plantas es una cuestión crítica, sí, es un tema importante, creo yo, porque como vamos a ver ahorita, digamos, el tema de las plantas medicinales, lo que nos interesa a nosotros, digamos, más que lo bonito de la planta, es el contenido químico de la planta, el efecto que hace en el cuerpo. Y uno de los propósitos de buscar plantas medicinales siempre es encontrar una molécula que haga efectos sobre el cuerpo humano, pero esas moléculas también tienen diversidad, y la diversidad depende de la diversidad genética que tiene la planta, y eso depende de que el polinizador haga su trabajo. Entonces todo eso está bien relacionado. Las plantas, digamos, pueden generar algún tipo de molécula especial, ¿verdad? Y eso depende también, digamos, si aparece o no aparece la molécula, también depende del polinizador, porque el grado en que las plantas se mueven físicamente de un sitio a otro, cambiando climas, cambiando, digamos, el ambiente donde se va a desarrollar, así también es la presencia de los químicos que va a producir, ¿verdad? Pues los helechos no participan en los polinizadores. Sencillamente, ¿por qué? Porque los helechos tienen esporas. Esas esporas, digamos, lo que uno mira en la parte de atrás de las hojas de los helechos, esas esporas no son sexuales. 1 y 2, solo necesitan una gota muy pequeña del ambiente, una gota de agua, para transportar la espora y que caiga en algún lugar, un sustrato donde pueda generar, digamos, abajo el gametofito. O sea, es una planta diferente que va a producir células sexuales. Todo lo que necesita es humedad y necesita un sustrato, nada más,
De ahí las células sexuales se comunican una con las otras por medio de los espermas, digamos, de los gametofitos, el masculino, digamos, es un esperma que va viajando en el ambiente húmedo y encuentra, digamos, la célula femenina y fecunda. Entonces lo que tenemos al final es un individuo nuevo, y si se dan cuenta son dos plantas diferentes. Digamos, el helecho grande, ¿verdad? Digamos, aquí hay muchos helechos gigantes, digamos, eso es lo que nosotros llamaríamos el esporofito, digamos, la planta que produce esporas. Y regularmente lo que uno mira en los paredones, como que si fueran musgos, ¿sí? Muchos de ellos probablemente son gametofitos, o sea, plantas que producen células sexuales, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos de plantas diferentes. Con los helechos no intervienen los polinizadores, ese es mi punto aquí, ¿verdad? Entonces, no tienen flores, no tienen semillas y no participan en la polinización aquí. Este es el ciclo de vida de los helechos, ¿verdad? Yo simplemente se los coloqué para que vean. Hay producción de esporas, hay producción de plantas que producen células sexuales, ¿verdad? Y el ciclo de vida es producir esas dos generaciones, dos tipos diferentes de plantas. Eso es todo. Ahora sí, cuando cambiamos de grupo de plantas, ya entramos, digamos, a las endospermas, que son las plantas que tienen óvulos, pero la mayoría de estas plantas tampoco son polinizadas. O sea, no quiere decir que todos los grupos, pero una de las cosas, a ver si regresamos. Una de las cosas más importantes aquí es que sí necesitamos semillas. Aquí sí hay semillas. Sí hay células sexuales, pero aquí no se producen dos plantas diferentes. En la misma planta está un cono de un pino y ese cono, ahí se lleva a cabo todo el proceso de reproducción, digamos. Células masculinas y femeninas. Esto es el ciclo de vida de un pino, ¿verdad? Donde ven ustedes que al final de cuentas la vuelta siempre va a dar la misma planta, digamos. No se producen dos plantas diferentes y es una diferencia grandísima con el helecho. Los helechos no tienen semillas. Aquí ya hay semillas, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, no hay polinización por digamos, intervención de algún tipo de polinizador especial, es el tiempo. Una de las cosas interesantes acá es que con este grupo de plantas las semillas están totalmente desnudas, digamos, no están cubiertas, no están protegidas, simplemente es una estructura que sostiene, digamos, la estructura femenina y ahí ocurre todo el proceso de reproducción, está totalmente descubierto. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entonces entre una planta con flor y todo el resto? Pues yo les puse aquí el ejemplo, digamos, de un cono, es un cono, digamos, un corte así, digamos, longitudinal, y ese es un chile, digamos, longitudinal. Es bien sencillo, la diferencia entre una planta angiosperma, que son las plantas con flores, y esto es sencillamente la presencia de una estructura que protege a las semillas, o sea, el fruto, ¿sí? Entonces, las plantas con flores desarrollaron una forma de proteger sus frutos, de sus semillas, perdón, y eso es lo que nosotros llamamos frutos, ¿verdad? En cambio, por las gimnospermas, las otras plantas no hacen eso, ¿no? Los óvulos están totalmente desnudos, ¿no? Una planta con flores es una planta con flores precisamente porque hay un presente, o sea, de estructura femenina que adentro tiene un óvulo. Eso es lo que hace una planta con flores.